Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos una vez más que se escuche el programa de Aten que estamos haciendo todos los jueves desde nuestros hogares, cumpliendo con el aislamiento que se ha dispuesto desde hace más de 2 meses. Hoy, como todos los jueves, mucha información de actualidad. Vamos a estar hablando del Instituto nuevamente de la Obra Social y Caja Provisional de la provincia, porque hay preocupación por parte de los consejeros gremiales respecto a las deudas que está manteniendo el gobierno provincial, porque no están pagando en tiempo y forma los aportes y las contribuciones, así que será uno de los temas porque hubo una conferencia de prensa en la semana. Otro de los temas será lo que ocurre en los barrios más vulnerables y más vulnerados aquí en la ciudad de Neuquén. Estuvimos visitando uno de los barrios y también una organización social para ver cómo están trabajando la ayuda fundamental que están dando a las familias que lo necesitan ante la ausencia del Estado. Otro de los temas, por supuesto, estamos hablando en todos estos programas con docentes y escuelas para ver cómo están trabajando y también con los problemas que ocurren por la falta de designación de cargos y horas, un reclamo de Aten que aún no es escuchado. En esta oportunidad vamos a hablar con la Escuela 309 de Neuquén Capital. Y hoy también es un día muy importante, hoy es el 28M, el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, y además hoy se cumplen 15 años de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Será uno de los temas que vamos a estar hablando, porque además un año muy importante, muy esperado hasta antes de la pandemia, estaba garantizado el tratamiento en el Congreso. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en lo que queda del año. Y además, desde que se escuche, desde Aten queremos enviar un saludo, porque hoy es el Día de los Jardines y de las Maestras Jardineras, así que les estamos enviando un saludo. Se conmemora este día en homenaje a Rosario Vera, una gran pedagoga, y además vamos a estar hablando también de los jardines. En esta oportunidad nos vamos hasta Rincón de los Sauces, porque allí están haciendo radio los jardines de la localidad para estar cerca de sus chicos, de sus chicas y de las familias. De todo esto vamos a estar hablando hoy aquí en Que se escuche. Las invitamos a que se queden con nosotros. Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos. Es tan frágil depender de todo. 28 de mayo. Todos los jardines para todas las infancias. Desde Aten saludamos a todas las trabajadoras y trabajadores del nivel inicial, reconociendo en ellas el profundo compromiso pedagógico en defensa de la educación pública. Abrazamos y celebramos la tarea cotidiana que miles y miles de trabajadoras del nivel inicial sostienen en las primeras infancias, un acto político y pedagógico fundamental en la constitución de la subjetividad y las relaciones sociales. Aten, junto a distintas organizaciones sociales, están llevando adelante un trabajo de asistencia en barrios vulnerables de la capital neuquina. Estuvimos en el merendero de la Corriente Clasista y Combativa, en el barrio Sapere. Allí, como decíamos, distintas organizaciones y el gremio están llevando adelante un trabajo más que importante y además, a la vez, reclamando la presencia del Estado. Principalmente estamos acá en el territorio, en el barrio Sapere, solidarizándonos con todos los compañeros y compañeras que atienden estas primeras necesidades, ¿no? La necesidad de alimentación, que es vital en este momento, en donde hay un vacío terrible desde el gobierno provincial. Nosotros y nosotras desde cada seccional tenemos contacto, digamos, con los equipos directivos, con maestras y maestros, y los compañeros y compañeras nos transmiten que las familias se comunican de manera constante demandando ayuda, ¿no es cierto? Ayuda en relación a lo alimentario. Los módulos de los cuales hubo promesas no se ha efectivizado la entrega, entonces ante el vacío del Estado provincial
está el sindicato, está la escuela, están las organizaciones sociales que están están cercanas en el territorio y que influyen directamente en la comunidad educativa. Las compañeras, de la zona oeste, de las escuelas de la zona oeste, Parque Industrial también, nos transmiten, una necesidad ya directamente alarmante. También hoy tuvimos una reunión con equipos directivos de nivel inicial y también en la zona centro, ¿no es cierto?, se destaca esta falencia, o sea, la necesidad de la alimentación. Entonces, las compañeras con una angustia también terrible porque nosotros podemos ayudar, podemos solidarizarnos, ser nexo, tender redes, pero el que tiene que dar una respuesta contundente es el Estado provincial, en donde estaba ausente directamente. Seguir exigiendo la cobertura de los cargos y de las horas que no están cubiertas, poder así sostener a las instituciones que sostienen a la comunidad educativa y vincularnos, ¿no?, desde otro aspecto. Sabemos que no podemos convocar a grandes movilizaciones más en estos contextos, pero sí seguir reclamando y denunciando la ausencia del Estado provincial. Nosotros estamos abasteciendo y ayudando actualmente a la familia, ya que al estar sin trabajo no pueden poner un plato de comida a su familia en la mesa, y tratamos de abastecer y ayudar en lo que podamos a los niños, a los abuelos más que nada, que son los que están más a la deriva en esta época de pandemia. Entramos a trabajar a las 8 de la mañana, obviamente con donaciones, las donaciones de los vecinos del barrio, de las pequeñas despensas, que son los que más nos están ayudando en nuestro trabajo, que ven que cada vez es más, porque ven cuánta gente va a pedir, o a veces le entregamos la comida y vuelven a ver si quedó más, porque son familias muy numerosas, y estamos para que lo que podemos ayudamos, y seguir adelante con las donaciones que nos han llegado, y agradecer también a la gente que ha donado un poco para que sigamos funcionando. Más o menos manejamos 120 familias, abuelos, y tenemos muchos jóvenes, padres jóvenes, que son familias completas, que le decimos nosotros, porque mamá de 15, papá de 17 y bebé de 1 año o meses, así que para nosotros esas son familias completas que nos van a pedir un plato de comida. En la cuarentena se triplicó a lo que manejábamos actualmente. Nosotros teníamos merendero, tuvimos la obligación de ayudar y abrir el comedor, ya que era mucha la demanda de la gente que realmente necesita. Y uno en los barrios lo ve que el Estado está ausente, y tenemos que darnos una mano entre nosotros, ya que la necesidad también, como nosotras como mamás también la tenemos, y no queremos que otros niños sufran lo que muchas veces nosotros como familia también lo pasamos. Así que tratamos de brindarle lo mejor y poder ayudar, porque esas familias ese día se pueden dar un plato de comida a sus hijos, porque esta pandemia dejó muchas cosas que ver, aparte de la solidaridad de las demás personas, también la necesidad de que cada familia no puede salir a laburar, porque con esto todos tienen miedo, y lamentablemente ellos necesitan, tanto ellos como sus hijos realmente necesitan esta ayuda. Bueno, principalmente en la corriente clasista y combativa brindamos una herramienta para que las personas se organicen. Primeramente estamos aceptando la inscripción de todos los vecinos y vecinas que quieran ser parte de la cocina y del merendero, para poder organizarnos para resolver la cuestión de la necesidad de un plato de comida en la mesa. Terriblemente tener que organizarse para eso, porque lo venimos organizando no solo en pandemia, sino hace 4 años en este barrio. Cada mañana llegamos a las 9 de la mañana, ya con algunas cuestiones previamente hechas, para realizar los almuerzos para 100 personas. Y a la tarde, ingresamos a las 3 de la tarde, de grupos reducidos de a 5 y 6 personas, para realizar la merienda de 220 personas. Entre meriendas y almuerzos estamos asistiendo a 250 personas.
asistimos principalmente a todo lo que es la ribera de la calle Virgen del Luján, que es una toma. Pero llegamos a cada persona que hoy se encuentra vulnerabilizada porque pierde su trabajo, porque tiene precariedad laboral, entonces cada día se suman más personas, entonces todo el tiempo es muy dinámico. Empezamos con hacíamos 10 litros de leche y ahora estamos haciendo 40 litros de leche. Hacíamos 5 kilos de harina, 6 kilos de harina y ahora ya lo triplicamos prácticamente. Entonces todo el tiempo es tan dinámico porque repercuten en las organizaciones sociales, vienen y golpean las puertas las personas que necesitan organizarse para resolver una manera de trabajar también para resolver su alimento. Y es difícil mantenerse en cuarentena. En una familia que no hay plato de comida en la mesa, que no tienen garantizado un salario para poder solventar todas las necesidades de la familia. Y sobre todo, lo más difícil es aceptar que un gobierno no está tomando las medidas necesarias para resolver esas necesidades, para anticiparse a eso. Nosotros no queremos imaginar qué es lo que pasaría en una tragedia de que la pandemia llegue a los barrios más precarizados que siempre estuvieron pagando con enfermedad y hambre históricamente. Nosotros lo que queremos decir es que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto antes y contemplar a todos los organismos sociales para resolver que la cuarentena llegue a todas y todas las familias de una manera prevenida y de una manera de cuidado sanitario y alimentario. Pero nosotros pensamos que esto puede agravarse porque venimos pagando un gobierno de 4 años que dejó mucha pobreza, 40% de la Argentina es pobre. Entonces, en esa medida nosotros tratamos de organizarnos para que esto si repercute a mayores, el pueblo esté organizado para salir adelante de la mejor manera y empezar a discutir cómo se distribuye la riqueza para que esa pobreza no exista y esto no sea peor. Yo soy soy coordinadora de Provincias Unidas. Primero que nada, agradecerle muchísimo al gremio ATEN la donación de mercadería que hizo hacia las escuelas, porque los maestros se han puesto la bandera y se han plantado, como no lo hizo el gobierno, que el gobierno desamparó a todos los barrios. Los maestros han salido a repartir mercadería. Nosotros estamos trabajando en la zona de lo que es la costa de Provincias Unidas y Sapere, donde el gobierno ha dejado en total discriminación a los barrios. No se ha repartido alcohol en gel, no se ha repartido lavandina, elementos de seguridad, nada. Se han olvidado totalmente de las necesidades. Nosotros estamos trabajando con 10 comedores y 12 merenderos. Empezamos con merenderos también acá en el barrio, pero vimos que la necesidad era otra. Entonces arrancamos con los comedores. Primero arrancamos un jueves, ahora le sumamos un día más, porque a los chicos la leche no los llena. Por ahí vos decís, una leche sí, lo pueden conseguir, sí, lo consiguen. Pero un plato de comida asegurado no lo tienen. Entonces, nosotros queremos hacer hincapié en esto de que necesitamos que el gobierno se haga presente, que nos ayude, que se haga cargo de la gente que tiene olvidada. Y nada, que nosotros venimos trabajando, tenemos más que nada los vecinos que nos ayudan, que nos donan mercadería. En realidad el que menos tiene, el que más te ayuda. Y queremos que esto se haga visible, de que nos han olvidado, de que se han olvidado de los barrios, de las organizaciones sociales, que han dejado de sustentar los merenderos, comedores. Pasa en otros barrios, pasa tanto acá en el este, como se dice que en el este no hay necesidad, ustedes lo pueden ver, si hay necesidades tanto como en el este como en el oeste. Entonces, nosotros necesitamos que el gobierno se haga presente, que nos diga, no todos los días, pero que nos diga, chicos, acá tienen esto, vean cómo lo distribuyen, mínimamente. Nosotros necesitamos que el gobierno esté, que recorran los barrios, así como en las campañas. Nunca nadie se hizo presente. Nos dejaron desprotegidos. Empezó todo lo de la pandemia y se borraron. No repartieron alcohol en gel, no repartieron barbijos. Las organizaciones sociales somos las que hacemos barbijos con donaciones también de telas, elásticos, porque nos han dejado en la nada. Nosotros necesitamos que de una vez por todas el gobierno nos ayude. O no que nos ayude, sino que nos sustente. Ellos te caminan todas las calles mientras están en campaña electoral. Y cuando los vecinos necesitan, desaparecen. Bueno, ya es sabido por todo y lo estamos viviendo en carne propia que la pandemia, además de la enfermedad, lo que trajo es una profundización de las condiciones de vulnerabilidad de la familia de nuestros estudiantes. O sea, la pobreza se nota más
la solidaridad se nota más, la riqueza se nota más y la empatía también se nota más. Muchos niños y niñas quedaban de alguna manera cubiertos con el tema de la alimentación, algunos en los comedores escolares, otros con un refrigerio, y al no estar a la escuela y las grandes familias que han sido vulneradas en sus derechos tampoco pueden salir a trabajar, el trabajo que hacen estas organizaciones sociales en los barrios es insustituible. Es una nueva forma de profundizar ese contrato social que los docentes tenemos con las familias. Eso que muchos a veces han intentado romper y ponernos como enemigos, está confirmado que es una relación indestructible, ¿no?, entre los docentes, las familias, nuestros estudiantes. Entonces eso, primero felicitarlos a los compañeros por la solidaridad, por la empatía y por esta necesidad de ponerle el cuerpo, porque también hay que estar y ponerle el cuerpo. Y eso habla de la solidaridad, y digo, insisto, es el pueblo, el barrio, la maestra, el compañero de salud, el que te cuida. Acá es el pueblo que está trabajando por el pueblo. Entonces nuestra organización decidió hacer una colaboración solidaria con algunas de las organizaciones que están aquí hoy presentes, pero también en todo el territorio de la provincia. Vía nuestras conducciones de cada seccional, estuvieron trabajando con aquellas organizaciones a acercar un poco más a lo que ya están haciendo. Lo pueden hacer sin nosotros, pero no lo pueden hacer sin el Estado, y ese es el problema. Esto es lo que están cubriendo estos compañeros. Allí donde la presencia del Estado debería garantizar mínimo el derecho a la alimentación, no está, y estas organizaciones le están poniendo el cuerpo. Nosotros evaluamos que hay un 40% de estudiantes en toda la provincia que no tienen ninguna posibilidad de acceso a la conectividad. Y no es solamente en un gran número porque no tienen ni la conexión, ni pueden pagar los datos, ni tienen los elementos o el teléfono, o la tablet o la compu que necesitan, que es real, y eso pasa en las grandes ciudades. Y también porque hay sectores muy amplios de la provincia donde no existe esa tarea de comunicación que debiera haber hecho el gobierno de que estemos todos comunicados. No es real. Entonces digo, a esta falta de acción del Estado se contrapone la acción que han hecho maestros y maestras. Hacer programas de radio, conexiones por Facebook, ir a la casa de los niños o mandarlo a veces con Vialidad Nacional o con quien reparte insumos médicos. Se han buscado, o maestras que siendo maestras únicas y tienen radio, un caso muy conocido en Loncopué, la dire de la escuela que tiene los niños en 150 kilómetros a la redonda, va a llevárselos porque no hay otra manera. Entonces, una vez tanto en la alimentación como en el tema de la conectividad y de construir ese vínculo pedagógico es tan importante, ya que no los podemos mirar cara a cara a los pibes cuando entran a la escuela, de descubrir atrás de su mirada qué es el que él está pasando, y esa está una tarea enorme que no la reemplaza nadie con el maestro y la maestra parada en el aula. Se está buscando ese vínculo pedagógico y se está garantizando por el trabajador y la trabajadora de la educación. 2 meses después de la pandemia sale el gobierno con un documento pedagógico que no nos sirvió porque ya nos organizamos y que rechazamos. Y esto tiene muchísimo que ver con otro reclamo que ATEN sostiene, que lo sostuvimos ante la justicia como consejero en el Consejo Provincial de Educación, nuestras vocales, que es que la responsabilidad que tiene el gobierno de nombrar los cargos suplentes. Este vínculo pedagógico tan importante que yo te estoy diciendo, donde haya una maestra sin nombrar, un ejemplo, una maestra de 3er grado que no está, hay 25 niños y niñas que no tienen ese contacto. El 25 de mayo, y voy a nombrar una escuela que me acuerdo porque lo vi presente, el acto del 25 de mayo que hizo la escuela 147 dio muestra de la empatía, de la solidaridad y del compromiso, que no es vocación, es compromiso con la educación pública. Por eso insistimos tanto, a nosotros nos preocupa que el gobierno desoya este pedido que estamos haciendo y otra vez abrazar y celebrar y felicitar a estas organizaciones porque, digamos, quienes estamos de cerca con los estudiantes, con los jóvenes, con los adultos y ellos también están viendo que donde no está el Estado es necesario salir a dar una mano, porque acá, digo, más allá escuchaba intervenciones anteriores, la pobreza no es de ahora, la pobreza es estructural, se profundizó los últimos 4 años del macrismo y hoy si no salen las organizaciones sociales el Estado no está. No sabemos cuánta plata le mandó el gobierno nacional al gobierno provincial. No sabemos qué hizo el gobierno nacional con esa plata. Pero donde no está el Estado, estamos las organizaciones. Estamos en Que se escuche, el programa de ATEN. Nos pueden ver en 24/7 y también en el Facebook, en Prensa ATEN Provincial. Aquí vamos a estar con todos los contenidos hasta dentro de un ratito.